Buenas, nos encontramos nuevamente en la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, ya finalizando el 2020, este año de pandemia, queriendo introducirnos en esta oportunidad, en este último retiro del año, en tiempo de Navidad. Queremos nosotros regalar nuestra vida por amor. Ese es el tiempo de Navidad, un tiempo que nos invita. Así como recibimos el regalo de Dios, que se hizo uno de nosotros, nosotros queremos imitarlo regalando nuestra vida por amor. Nos vamos a introducir entonces en los textos de la Navidad, en los Evangelios, para poder aprender un poco más a regalar nuestra vida por amor en este tránsito que nos toca de la enfermedad o la ancianidad. Bueno, y para adentrarnos al misterio de la Navidad, queremos dejarnos inspirar por este texto que les muestro de Mateo 11. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Miren qué ida y vuelta, ¿no? El Padre, el Hijo y nosotros. O sea, nosotros podemos conocer el misterio de Dios a través de Jesús. Y es Jesús quien nos revela realmente a Dios. Por eso queremos conocer, para eso nos juntamos en este retiro, queremos conocer más a Dios, queremos amar más a Dios. Y para eso necesitamos conocer más a Jesús, amarlo más a Jesús. Y queremos hacerlo porque sabemos que en Jesús tenemos el camino a la plenitud. Necesitamos conocernos mejor a nosotros mismos y amarnos mejor a nosotros mismos para conocer a los demás, para amar a los demás. Ese es el camino del cristiano. Vamos a tratar de bucear en este retiro, en el misterio de la Navidad, para poder llegar a ofrecer nuestra vida como un regalo por amor a Dios, a los demás, a toda la creación. Pero ¿dónde buscar para adentrarnos en este misterio? Un misterio que liga a Dios, liga a los seres humanos en Jesús. La Navidad, la puerta de la Navidad es la puerta de acceso que encontró Dios para meterse en nuestra historia y la puerta que encontramos nosotros para meternos con Jesús en el mundo de Dios. Pero ¿dónde buscar? ¿Dónde poder bucear para adentrarnos en este misterio de ida y vuelta? Bueno, les voy a proponer que lo hagamos a través de las fuentes más primarias que tenemos nosotros de la revelación, que son precisamente los evangelios. Los evangelios, los cuatro, que nos relatan gran parte de la vida de Jesús. Ahora, tenemos cierto obstáculo con esto de los cuatro porque para poder reconocer este misterio de la Navidad, del nacimiento de Jesús, bueno, lo primero que destacamos es que en los cuatro no está. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos no aparece. Marcos recién empieza con el bautismo de Jesús, ya adulto, o sea, ninguna referencia a su infancia. El Evangelio de Juan, bueno, tiene un prólogo, pero inicia también con Juan el Bautista, o sea que tampoco hace mención alguna de la infancia. No encontramos vestigios, ni mucho menos en las cartas paulinas o en las cartas apostólicas, no hay datos. Sí encontramos datos en dos de los cuatro evangelios. El Evangelio de Mateo, ese es el primero, ¿sí? Que tiene dos capítulos, el 1 y el 2, que nos hablan de la infancia de Jesús, de cómo fue esto, del nacimiento. Y el otro evangelio es el Evangelio de Lucas, también capítulo 1, capítulo 2, nos hablan del nacimiento de Jesús. Entonces les propongo adentrarnos en este misterio a través, primero de Mateo y después de Lucas. Bueno, ahora el tema es que cuando empecemos a leer Mateo y sigamos leyendo Lucas, vamos a encontrarnos con dos relatos realmente muy disímiles uno de otro, pero disímiles en lo geográfico, en los datos históricos, en las personas que
que intervienen, quiénes hablan, quiénes piensan, quiénes razonan, quiénes hacen cosas. Van a ver que Mateo y Lucas son como dos películas diferentes, realmente diferentes. Eso nos puede llegar a confundir. Pero se me viene a la cabeza un ejemplo que nos puede ayudar mucho. Ustedes recuerdan, muchas veces lo hemos visto, hablado, estudiado, ya desde chicos de la catequesis, el tema de la creación del mundo. Y siempre, bueno, desde chiquitos nos enseñaron cómo creó Dios el mundo. A través de, vieron que en el Génesis, el primer libro de la Biblia, tiene 2 capítulos que hablan de la creación. El capítulo 1, que es el que trae el relato ese de los 7 días, ¿no? 7 días, en el sexto creó al ser humano. Bueno. Y el capítulo 2 del Génesis, que también trae otro relato de la creación totalmente distinto, que es el de Adán y Eva, el del paraíso, la serpiente, el pecado original. Son 2 relatos. Los 2 hablan de lo mismo, de la creación. Ahora, el gran obstáculo que tenemos mucho, o al menos yo tuve, durante mucho tiempo para comprenderlos, es que siempre los leí como si fueran textos que me explicaran a mí y a todos nosotros cómo hizo Dios el mundo, cómo lo creó. Y en realidad cuando uno reflexiona sobre esta pregunta del cómo es una pregunta bien de orden científica. ¿Cómo es que sucede tal fenómeno? ¿Cómo sucede? ¿Por qué? ¿Cómo aconteció? Y realmente los textos de la Biblia no dan respuesta a los cómo. No son textos científicos, no son textos históricos, no son textos geográficos. De hecho, en la escritura hay muchas contradicciones entre un libro y otro, y en textos o capítulos dentro de un mismo libro. Así que no tenemos que buscar los cómo, la respuesta de cómo hizo Dios el mundo. No, los 2, ahí sí nos dan respuesta de por qué Dios creó todo lo que creó. ¿Para qué creó todo lo que creó? Y ahí, en ese sentido, ahí sí encontramos coincidencias o explicaciones que decimos son explicaciones de orden de fe. Son escritos de fe. O también se puede decir escritos teológicos. El capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis no dan cuenta de cómo fue, cómo aconteció, sino por qué Dios hizo las cosas que hizo y para qué creó todo lo que creó. Y cada uno tiene sus acentos. Con los evangelios pasa algo muy parecido. Son 4 y los 4, ninguno de los 4 nos trata de contar cómo es que vivió Jesús, qué hizo, qué no hizo, que si se levantó, que si sacó. No son biografías de Jesús. Hoy cualquier biblista les va a decir eso. No son biografías, no fueron escritos con ese sentido. O sea, uno no puede hacer una película en base a un evangelio si quisiera responder al hecho histórico puro. Porque los evangelios también, como esos capítulos del Génesis, son escritos teológicos, escritos de fe. Son escritos que mueven a la fe, anuncian algo que nos quiere transmitir Dios para movernos a la fe. Entonces, en este sentido, sí podemos leer el 1 y 2 de Mateo o el 1 y 2 de Lucas, no buscando el cómo aconteció, porque van a ver que hay muchas contradicciones. Pero sí en los 2, riquísimamente podemos obtener por qué nació Jesús, por qué nació allá, por qué nació en Belén, para qué nació Jesús, para qué vino acá. Eso sí lo vamos a encontrar en los 2 capítulos de Mateo y en los 2 primeros de Lucas. El por qué y el para qué. Los invito entonces a que nos adentremos en los textos, pero leyéndolos no buscando armar una biografía de Jesús, que eso no lo podemos hacer con estos textos, buscando hacer lo que nos proponen estos textos evangélicos. Nos proponen un anuncio de una verdad, de un testimonio, de la aparición de Dios entre nosotros. Es el anuncio de que Dios, el Emmanuel, Dios está acá, metido entre nosotros. Eso queremos descubrir en Mateo y en Lucas. No el cómo, sino el por qué, el para qué, el sentido fiducial, el sentido teológico de estos textos. Bueno, vamos a empezar entonces con Mateo. Habíamos dicho 1 y 2 de Mateo, ¿no? Primer evangelio. Miren el planito este que tenemos acá
Tierra Santa o de Palestina, ¿no? Como ahí tenemos los dos ojos grandes de agua, ¿no? El del norte, que es Galilea, el mar de Galilea, en torno de Galilea se desarrolló casi toda la vida pública de Jesús, gran parte, no toda, ¿no? Bueno, y el de abajo es el Mar Muerto, al ladito del Mar Muerto está Jerusalén, eso es Palestina. Y si uno va más abajo, y más siguiendo así todo el mar Mediterráneo, todo ese gran celeste que hay ahí es el mar Mediterráneo, llega a Egipto, ¿no? Es el norte de África sería, ¿no? Esto es Medio Oriente. Bueno, entonces miren esta tierra. Vamos a adentrarnos entonces en el Evangelio de Mateo. Mateo, ¿eh? Miren cómo ponemos familia de Belén. Porque en Mateo, van a ver que después de una gran genealogía que hay en el capítulo 1, este, dice que José y María estaban en Belén, ellos vivían en Belén, son de Belén, no hacen ninguna referencia de Nazaret. Lucas es otra historia, es otro relato, pero en esto uno empieza a leer y claramente son de Belén. Él era un hombre de Belén, estaba desposado con esta joven, ¿eh? Y son de Belén. Y de hecho Jesús nace en Belén. Ahora, acá en Mateo es un problema porque José es la persona más preponderante. Fíjense ustedes, léanlo, capítulo 1 y 2, van a ver cómo el que ahí interviene, razona, piensa, decide, va, vuelve, duerme, se despierta, habla con el ángel, es José. José acá, podríamos decir, hay varios personajes, pero un personaje central en este evangelio es José. En Lucas casi ni aparece José, aparece mencionado, pero ni siquiera tiene algún problema con que su joven esposa esté embarazada, no aparece ningún problema de este orden. El que tiene problemas acá con que está casado con una jovencita y que está embarazada y sabe fehacientemente que no es producto de él ese hijo, y que por eso, como él era un hombre justo, religioso, creyente, bueno, tenía que dejarla, porque ¿cómo convivir con una mujer que le ha sido infiel a uno? Es lo lógico, dice mi mujer, recién casado, yo todavía no tuve relaciones con ella, va a tener un bebé, esto no es sostenible. Bueno, esto aparece en Mateo, en Lucas no aparece nada de esto, toda esta problemática es de Mateo y de José. José es el que tiene diálogos con Dios a través del ángel, como en Lucas, la que charla con Dios a través del ángel, ¿quién es? María. Pero acá María no habla. En Mateo van a ver que ni aparece María. Aparece mencionada, pero no habla en ningún momento, ni se sabe qué piensa, qué no piensa, qué dijo, si estuvo bien, si estuvo mal. María, anónima, bueno, es la madre de Jesús, de Manuel, pero no habla. Es José la persona preponderante. 3 van a ser las grandes escenas donde aparece José. Bueno, ya lo veremos después. Pero simplemente quiero señalarles en el mapa. Nace en Belén. Ahí la tienen, Belén. ¿Ven? Esa es Belén. Ahora, ¿cómo es que ellos terminan en Egipto? Bueno, por el tema de que estaba este gran Herodes el Grande, un rey que, bueno, mandó matar a todos los nenes, según ahí en el Evangelio. Y entonces, porque quería cuidarle la vida a Jesús, entonces huyen para Egipto. Por eso se van a Egipto. Y después vuelven de Egipto. Y en vez de ir a su casa, que era Belén, ¿por qué no se quedan en Belén? Lo explica el evangelista, lo explica en el capítulo 2, dice, porque ya se había muerto Herodes el Grande, ya había muerto, estuvieron, se ve un par de años allá en Egipto, ya murió. Entonces, como murió, vuelven. Pero ¿quién lo sucede a Herodes el Grande? Uno de sus hijos, Arquelao, y que se ve eran peor que el padre. Entonces José, con buen tino, y reflexionándolo, discerniéndolo, charlándolo con Dios, con su conciencia, dice, no me quedo en Belén. Voy a seguir de largo y me voy a un lugar, por eso se van ahí a Nazaret, un lugar desconocido, una aldea, ¿no? La conocemos nosotros por este evangelio, la conocemos por Lucas, pero si no, no aparece en ningún lado en Nazaret. No es que no existía, existía, sí, pero era una aldea seguramente no solo de campesinos, de obreros, como José, porque está muy pegadita, muy cerquita de una que fue gran ciudad, Séforis, que durante varias décadas la estuvieron construyendo y probablemente ahí trabajó José y trabajó también seguramente Jesús, ¿no? De constructores, carpinteros,
Bueno, a una aldeíta desconocida, por miedo a este Arquelao, porque era el hijo del que mandó matar a los inocentes. Interesante. Entonces miren cómo es el camino. Nace en Belén, van escapados a Egipto, vuelve de Egipto y para que no le vayan a hacer nada, se van a un lugar desconocido. No lo asocian con nada. Si uno fuera judío, porque uno, lo que pasa que no es judío, pero si uno fuera judío y mamó toda la historia de Israel, ¿no les hace parecer algo? ¿No hubo en la historia de Israel alguien que también estuvo en Egipto y se fue de Egipto, que también estuvo en riesgo su vida? ¿No se acuerdan? Alguien que también estaba en riesgo su vida porque los quería matar a los nenes, le salvan la vida y después se rescata al pueblo y saca al pueblo. ¿No se acuerdan de Moisés? O sea, cualquier judío que escucha este relato dice, pero este es de Moisés. O sea, bueno, cambiando los personajes, desde luego. Acá no hay un faraón que persigue o mata. Es Herodes. Herodes es el que persigue y mata, ¿no? Jesús no vuelve acá como el liberador queriendo conquistar la tierra prometida, a la cual no entra Moisés, pero bueno, entran sus sucesores. No, acá es el niño pacífico que viene a traer la libertad. Este texto de Mateo 1 y 2, que es un texto que para un judío resuena nuevamente esa promesa mesiánica de que va a volver un Moisés, un Salvador, un Mesías, viene un liberador. Jesús, con este nacimiento, hace el mismo recorrido que hicieron sus ancestros. Ya desde Abraham, desde la primera promesa de Abraham, los sucesores de Abraham que se van a Egipto y los sucesores de Egipto liberados por Moisés, luego van a la tierra prometida. En estos dos capítulos, Mateo condensa toda la historia del pueblo judío. Jesús es el nuevo Moisés, pero no Moisés que escapaba bélicamente. ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? Eso, la matanza de los chicos. ¿Se acuerdan los primogénitos? O la conquista, bueno, él no estuvo en la conquista de la tierra prometida, pero era todo a espada. Acá no. Acá este sí es un nuevo Moisés, pero no al estilo de Moisés, el bélico, sino es un Moisés liberador pacífico. Pacífico. Este es el relato de Mateo. ¿Cuál es el personaje central? Bueno, hay varios, pero el que podríamos decir condujo, detonó, armó toda esta escena de Jesús, de que se van para acá, vuelven para ahí, se van para Nazaret, José. Por eso les voy a proponer que desde este evangelio podamos tomar como modelo a la persona de José. Bueno, vamos ahora al otro relato, al de Lucas, 1 y 2. Mateo, vieron que empieza con una genealogía. Lucas también va a tener una, pero la pone después, en el capítulo 3. Bueno, vamos a estos dos capítulos. Ahí volvemos a ver el planito, ¿no? El mapa de Palestina. Ahora, es interesante porque acá hay otros datos geográficos y otros datos históricos. Lucas les había anticipado que acá el personaje sí que es muy preponderante es la Virgen María. José, la verdad que está como acompañante en realidad, no aparece fuertemente en la escena. Entonces, pero miren qué interesante. Lucas pone como dos escenarios paralelos. Van a ver cuando ustedes los lean. Van a ver, primero aparece la figura de este que van a ser Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, Isabel, ¿no? Entonces hay como dos relatos paralelos. Uno, el de Juan el Bautista, y otro relato, el de Jesús, hijo de María. Entonces, van a ver ustedes como Lucas primero dice, bueno, hay un anuncio de que van a ser Juan el Bautista, ¿no? A Zacarías, es el anuncio a Zacarías. Bueno, pero también pone el anuncio del ángel a la Virgen. En realidad es el mismo ángel, es el ángel Gabriel que le anuncia a Zacarías que van a ser Juan, a la Virgen que van a ser Jesús. Bueno, después aparece el relato del nacimiento de Juan. Y después aparece el relato del nacimiento de Jesús. Después aparece la circuncisión del primero y la circuncisión del segundo. Después que Juan se va a vivir al desierto
y finalmente Jesús se va a vivir a Nazaret con sus padres, ¿no? O sea, hay como dos relatos contrapuestos, el de Juan y el de Jesús. ¿Quién liga estos dos escenarios? Porque uno, el de Juan, representa toda la historia del pueblo judío. Y Jesús es el nuevo pueblo. Saben ustedes que el Evangelio de Lucas, algunos lo llaman el Evangelio de los gentiles. Está Lucas con los Hechos, es el mismo libro. Lo separaron en algún tiempo, pero es el mismo libro, el mismo autor, ¿no? Todo seguido. Entonces, tanto el Evangelio de Lucas como los Hechos narran cómo la iglesia naciente se extendió a los gentiles, a todo el mundo. Aparece Pablo en este mismo Evangelio, ¿no? En los Hechos, que es el mismo Evangelio, ¿no? Entonces es interesante esto, ver cómo es un mensaje universal. Mateo también es universal, no vayan a creer, también liga a todos los pueblos del mundo, pero este lo acentúa con una fuerza muy particular. Entonces están estos dos escenarios. Juan, Antiguo Testamento, Jesús es el nuevo pueblo, universal, para todos y para todas. Ahora, ¿quién liga estos dos ámbitos? Bueno, se los muestro ahora en el planito. En el relato, lo primero que aparece es una vez que recibieron los dos el anuncio y María ya está embarazada. Fíjense que María sale de Nazaret, esto es intrépido, la verdad, va embarazada, se va caminando, no sabemos bien por dónde, pero se va caminando, serán 100 kilómetros, pónganle, todo camino de montaña para arriba. Bueno, se va a la zona de Judá. Judá es esa zona que está en torno al Mar Muerto, ahí, a Jerusalén, Belén, por ahí, zona de Judá. No está precisado, pero por esa zona, que vivía Zacarías sacerdote del templo, así que en torno a Jerusalén, ahí con su esposa, bueno, se va a visitarla a Isabel, y ahí aparece el saludo de los niños en la panza. Bueno, estos unos meses, vuelve María a su Nazaret, porque María era en Nazaret. En Lucas aparece que José y María vivían en Nazaret, no como Mateo que decían que eran de Belén, no, Nazaret. Ahora, bueno, por un edicto del que gobernaba en esa época Siria, todo dominado por los romanos, tenían que irse a censar. ¿Y dónde se iban a censar? Bueno, cada uno a su pueblo. José era de Belén, entonces, todos sentidos teológicos, Belén, ¿no? Bueno, con un profundo sentido teológico del Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde van? De Nazaret, ahí sí ya van los tres, van a Belén a censarse. Ahí está toda esta escena que no encuentran lugar en la casa, entonces, bueno, nace en el pesebre, ¿no? Después los circuncidan, después van a Jerusalén para los ritos de purificación, de Jerusalén vuelven a Nazaret. Ahora, qué interesante si uno compara los dos escenarios de Lucas con el de Mateo. Mateo se acuerda que iban a Egipto, acá no aparece Egipto ni nada de eso. De hecho, a Egipto, fíjense qué interesante que fueron los tres. O sea, en el Evangelio de Mateo, los misioneros fueron la familia entera, José, María y Jesús, recién nacido. Los tres se fueron de misión, podríamos decir. Acá, en cambio, ¿quién hizo la primera misión? Los dos. José no está. Los dos. María con Jesús en su panza. Las dos flechitas amarillas. La gran primer misionera con Jesús. Siempre está Jesús como misionero. En Mateo, en la familia. En Lucas, en María. En la familia o en María. Linda imagen. Ahora, claro que si uno compara este recorrido con el de Mateo, son muy disímiles, pero también acá hay un mensaje. ¿Se acuerdan? No nos interesa el cómo, sino el por qué nace donde nace, para qué nace. Este es el Evangelio de los gentiles. Está esta escena muy marcada de que Zacarías e Isabel no podían, ya eran mayores, ella era anciana, estériles, ¿no? Estéril, con lo que significaba para una mujer ser estéril, no podía tener hijos. Bueno, si fuéramos judíos de nuevo, ¿no? No recuerdan a nadie que le pasó algo parecido, que también era muy anciana y que tuvo un hijo y ese hijo nació todo un gran pueblo. ¿No se acuerdan de Abraham? Y Sara, ¿se acuerdan? La anciana sin hijos. Le hizo tener un hijo con la esclava, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero que no tenía hijos de la esposa legítima, Abraham. Acá ya no será Moisés, pero Lucas enfatiza mucho
en esta escena, que todas las promesas hechas al pueblo judío, ya desde Abraham, que serán un gran pueblo y se extenderá a todos los lugares del mundo, será en Jesús. Este también tiene un escenario profundamente teológico y veterotestamentario, del antiguo, profundamente, muy interesante. Este nace no solo ya para liberar, como el nuevo Moisés, pacífico, no bélico, no como sino como el que da cumplimientos a esa promesa hecha, miren, 1800 años antes, 1800 años antes, Abraham, el que dio origen al pueblo, con la promesa de Dios. Este es el Evangelio, este es el nacimiento, esta es la Navidad de Lucas. ¿Quién es, dentro de todos los personajes también que aparecen acá, quién es el personaje central? El que ya lleva a misionar, o el bebé la lleva a ella, pero los grandes misioneros. Acá el personaje central siempre es Jesús, desde luego es Jesús. Pero ¿quién es el personaje en torno a Jesús? La Virgen María. Por eso les propongo, para este Evangelio de Lucas, tomar como modelo para este misterio de la Navidad, tomarla a la Virgen María. Bueno, habiendo visto estos dos panoramas que nos ofrecen Mateo y Lucas, bueno, nuestra intención en este retiro es profundizar en este misterio de la Navidad, del nacimiento de Jesús, y ver cómo nosotros podemos sintonizar, adentrarnos en este regalo que nos hizo Dios. Queremos hacernos uno con Jesús y regalar como Él nuestra vida por amor. Por eso queremos reflexionar y rezar en este nacimiento de Jesús y de alguna manera ver cómo podemos hacerlo carne, vida en nuestra cotidianidad, sabiendo que estamos atravesados por enfermedades, por dolencias, por achaques, por nuestra vejez. Queremos saber cómo podemos regalarnos, como Dios se nos regaló a nosotros, siguiendo los modelos de José en el Evangelio de Mateo o de María en el Evangelio de Lucas.